Da gusto verlos a todos. Su palabra, qué bueno es estar todos juntos, alabando y glorificando a nuestro Dios. Amén. ¿Han escuchado la historia del himno de No vuelvo atrás? La historia del himno No vuelvo atrás. Bueno, si no lo han escuchado, si Dios nos los permite y tenemos tiempo, a lo mejor al final se las comparto. Quiero invitar para que abran sus Biblias en el libro de Hebreos, nuevamente. Salud. Salud. Amén. Libro de Hebreos, vamos a continuar con nuestro estudio. La semana pasada nos quedamos en el versículo 31 de Hebreos 10. Hoy vamos a continuar con el versículo 32 al 39. Vamos a estar terminando el capítulo 10 el día de hoy. Hebreos 10, 32 al 39. Amén. Vamos a leer, si gustan seguirme con la vista. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero vosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Bendito Dios, te quiero agradecer nuevamente la bendición que me has dado, Señor, de poder estar aquí en este lugar, Señor, la bendición de compartir tu palabra, Padre. En esta hora, Señor, quiero ponerme en tus manos, Señor, te pongo en tus manos mi voz, mi boca, Señor, mi mente, mi corazón, Señor, seas tú quien hable a través de mí, Señor, yo solo soy tu instrumento, Señor, solo soy tu vocero, Señor, úsame, Señor, para gloria de tu nombre, Señor, para beneficio de tu pueblo, para tu obra, Señor. Tus manos nos ponemos, Señor, y seas tú quien habla en nuestros corazones, Señor, nos redarguya, Señor, nos llene de aliento, de ánimo en esta mañana, Padre. Toda la honra y toda la gloria es para ti, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén. Recordando un poco lo que vimos la semana pasada, para aquellos que se lo perdieron, pues la semana pasada recordamos un poquito acerca de lo que vimos. Pues vimos acerca de que el autor hace una fuerte exhortación a los judíos que habían convertido o habían venido al cristianismo. Les había hablado acerca de que pues ya no debían de estar pecando voluntariamente, porque pues de esta manera estaban rechazando el evangelio. ¿Sí? No importa que de palabra dijeran que habían creído si con sus hechos negaban precisamente el evangelio del Señor. Entonces les hace una fuerte exhortación, si recordarán, a este pueblo, y finalmente pues les dice pues cuáles son las consecuencias de continuar pecando, si recuerdan. Entonces, si no recuerdan, no han visto el estudio, bueno, les recomiendo que tomen sus Biblias y lo lean una estudiada. Y ahora pues continúa precisamente parte de este discurso o de esta exhortación que hace el autor de Hebreos a este pueblo. Lo continúa ahora en estos siguientes versículos. Como quien dice, pero ahora cambia un poco la tonalidad de su discurso. Después de la exhortación fuerte que les hace, ahora les comienza a dar unas palabras de ánimo. Como quien dice, después del regaño, ahora les levanta el ánimo, que es precisamente la continuación que vamos a ver ahora. Entonces, lo primero que vemos aquí en esos versículos, en el versículo 32, ya entrando en el tema, el autor de este libro de Hebreos les hace un llamado a este pueblo a que recuerden acerca de lo que habían pasado, de todo lo que habían pasado
anteriormente, como dice el pasaje, dice, pero trae a la memoria, si recuerden los días pasados, por los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste un gran combate de padecimiento. Se recordarán cuando les menciona de haber sido iluminados, quiere decir que ya habían recibido el Evangelio, que era parte de lo que vimos también la semana pasada, ya habían sido iluminados, ya habían recibido el Evangelio, y ahora empezaban a sostener un gran combate de padecimientos. De esta manera, pues el autor está hablando de una manera personal, está hablando ya de manera más personal a cada uno de ellos. Y le recuerda precisamente todas esas luchas por las que habían pasado. Llama la atención precisamente que en la traducción, o más bien que usa la palabra combate, cuando les habla de que recuerden precisamente por lo que habían pasado después de su conversión. Y precisamente cuando mencionamos esta palabra combate, algunos pueden entender a lo mejor de combate como de guerra. Realmente siempre que escuchamos combate nos imaginamos a soldados peleando, pero en esta ocasión es diferente el uso que se le da. De hecho, la traducción correcta es más bien está referida hacia el deporte, hacia el atletismo. Y es que ellos, bueno, se refiere más bien a un combate como de pelea de gladiadores. Y es que ellos pues conocían precisamente este deporte, así como ahora nosotros conocemos el box y conocemos el fútbol. ¿Sí? Ellos en ese entonces el deporte que ellos conocían eran las peleas en el Coliseo, los gladiadores. Entonces, por eso, de alguna manera, esta referencia con esta palabra hacia combate, hacia una pelea de gladiadores, como quien dice, fueron unos gladiadores. ¿Por qué? Porque habían peleado fuertemente, de alguna manera quería ejemplificar cómo habían peleado contra esas circunstancias por las que habían pasado. ¿Cuáles son esas circunstancias que ellos habían pasado? Pues a continuación las enumera. Sí, de hecho, ponemos la siguiente pantalla, por favor. En la traducción de la palabra hispana dice, ¿recuerdan aquellos días cuando ustedes apenas acababan de recibir la luz de la fe y tuvieron ya que sostener un encarnizado y doloroso combate? ¿Sí? Un poquito más claro de lo que mencionaba hace un momento, cómo habían peleado fuertemente. Luego en la palabra de Dios para todos dice, recuerden aquellos días cuando acaban de conocer la voluntad, enfrentaron muchos sufrimientos, pero siguieron firmes. ¿Verdad? Entonces eso hace una clara referencia al tipo de lucha que habían sostenido ellos, a un desgaste incluso hasta físico, a causa del Evangelio. Una vez que habían conocido el Evangelio, que habían conocido la verdad, habían pasado una serie de situaciones bastante difíciles. Y precisamente es lo que vamos a ver a continuación, qué es lo que habían pasado. Antes de mencionar por lo que habían pasado, quiero comentarles que algunos, nada más a manera de brevario cultural, algunas personas acerca de cuando hacen mención de esta palabra, que hace una clara referencia al Coliseo romano, algunos piensan que parte de esos sufrimientos que habían pasado esos cristianos o esos judíos era que habían sido posiblemente torturados en el Coliseo. Sin embargo, como aclaración, pues esto no sería posible ya, dado que cuando un cristiano era torturado o una persona era torturada en el Coliseo, pues prácticamente no salía con vida. Y sin embargo, más adelante, este libro de Hebreos nos menciona en un capítulo más adelante, que aunque ciertamente habían padecido persecuciones, aún no habían llegado a tal grado de dar su vida. Sin embargo, por lo que aquí nos menciona, por lo que habían pasado, pues sí habían pasado situaciones bastante difíciles, ya que habían sido expuestos en los siguientes versículos, del 34 al 33, nos narra precisamente qué es lo que habían pasado. Habían sido expuestos a la burla y al insulto públicamente, estuvieron presos y perdieron todo cuanto tenían. Y como dice, voy a volver a leer estos versículos, dice, porque por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Observen entonces, a grosso modo, que lo que el autor les recuerda es que habían sido expuestos, como dice que fueron con vituperios y tribulación, fueron hechos espectáculo, eso se refiere a que fueron expuestos públicamente a la burla y el insulto, que estuvieron presos y perdieron todo cuanto tenían. Para poder hacer una mejor referencia a esto que habían pasado, vamos a hacer un poquito de historia. La historia nos cuenta precisamente que cerca del año 40 o 50 después de Cristo, aproximadamente, el emperador Claudio promulga un decreto para que expulse de Roma a los judíos
que se agitaban por instigación de Cristo. Ese fue el título que había puesto a su decreto. Una expulsión a los judíos que se agitan por instigación de Cristo. Y esto era porque precisamente los judíos de la diáspora, al referir a judíos de la diáspora nos referimos a los judíos que no vivían en Jerusalén, sino que estaban dispersos en todo el territorio, ya que años atrás o siglos atrás habían sido conquistados por los babilonios y habían sido sacados en cautiverio. Entonces a ellos se les llama los judíos de la diáspora. Entonces estos judíos que estaban fuera precisamente de Jerusalén, vivían en diferentes comunidades externas, habían empezado a adquirir una mala fama, o tenían una mala fama. ¿Por qué? Porque ellos estaban, como sabemos, ellos no estaban o no tenían la ley de no tener dioses ajenos, de ser idólatras. Pues ellos trataban de llevar esta ley a lo más posible, pero incluso se estaban empezando a meter con la misma gente, o con la misma gente que los rodeaba. Empezaban a ser groseros con ellos, con sus creencias. No los respetaban, no respetaban que tuvieran otros dioses. ¿Por qué? Porque querían imponer de alguna manera su forma de pensar. Entonces, más que ellos de no involucrarse, como al final de cuentas era lo que el Señor les había mandado, de no involucrarse y no tener dioses ajenos, ellos lo que querían era imponer su manera de pensar de una forma hasta cierto punto grosera, tal como algunas veces actualmente hoy hay algunas ciertas corrientes que a fuerza nos quieren imponer su forma de pensar, algo similar con ellos. Por esa razón, ellos habían ganado una mala fama y por esa razón también pues habían sido expulsados de Roma, de acuerdo al decreto. Por esa razón es que la palabra les dice ciertamente con vituperios y tribulaciones fueron hechos espectáculo, porque estaban siendo precisamente expuestos ante la opinión pública de la forma de ser y los estaban empezando ya a mover de donde estaban. Como mencionaba, algo similar precisamente a lo que ocurre actualmente con el cristianismo. Por ejemplo, nosotros en la actualidad también a veces ya estamos, por desgracia, y digo por desgracia, ya estamos siendo expuestos, muchas iglesias, o el cristianismo más bien para hablar de forma general, el cristianismo está siendo expuesto actualmente ante la sociedad de una manera negativa. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, pues, por ejemplo, gracias a las sectas o a iglesias, perdón, para que apoyen a mi hermana. Así como mencionaba, gracias a las sectas y algunos grupos que se hacen pasar por cristianos, ¿sí? La iglesia actualmente pues también está siendo vituperada, es decir, está pasando por una situación de escarnio público. ¿Por qué? Bueno, pues actualmente con el auge también de las redes sociales, pues hemos visto, ¿quién no ha visto, por ejemplo, videos en las cuales inclusive pues hay actitudes no muy positivas en algunos de esos lugares? Por ejemplo, que se tiran al piso, ruedan, gritan, hacen cosas inadecuadas. En fin, hay una serie de muchas cosas que podríamos ejemplificar que hacen y que todo eso está siendo expuesto por un lado, y por otro lado también incluso han habido personas o hermanos que incluso aún teniendo un cargo importante en la iglesia, aún siendo incluso pastores de sus congregaciones, dan malos ejemplos. Sí, por ejemplo, se ha visto algunos videos últimamente de incluso pastores que incluso corren a su comunidad, incluso llaman a la policía, por un caso de Estados Unidos, que incluso un hermano llamó a la policía para correr a un grupito de hermanos que estaban ahí en la congregación. Y todo eso fue expuesto en las redes sociales. Y así como este ejemplo hay muchos otros que podríamos dar. Entonces, de esta manera también, esto a final de cuentas le da una mala, así como en aquellos momentos los judíos de la época habían adquirido una mala fama, y que esa mala fama incluso les había llegado a los que eran cristianos, que no eran necesariamente judíos. De la misma manera hacia nosotros, por muy buena doctrina que tengamos, incluso seamos una iglesia sana, pues por desgracia empezamos a tener también, o heredamos esa mala fama también. Seguramente no sé cuántos de ustedes cuando llegan o se presentan ante alguien y le dicen, no, pues es que soy cristiano, a lo mejor a cuántos de ustedes no les han dicho, tú eres de los que se tiran al piso, de los que brincan o de los que les roban. No les ha pasado eso. Digo, a mí en lo particular es triste, pero me ha llegado a tocar eso. Y incluso he escuchado conversaciones de personas que dicen que no son cristianos y dicen, ay, no, yo no me puedo ir porque les quitan el dinero. O sea, toda la mala fama precisamente que ha querido el cristianismo. Entonces es parte también de alguna manera, o de esta manera quiero ejemplificarles, que también actualmente, así como los judíos de esa época, también nosotros empezamos también a ser vituperados. Y eso de manera
global, también incluso de manera individual. ¿Cuántos de ustedes no les pasó que cuando recién se convirtieron o vinieron a Cristo, a lo mejor con sus familias también incluso eran expuestos, incluso eran rechazados? No sé si a ustedes les haya pasado. O sus amistades que incluso los rechazaban precisamente a causa del Evangelio. Y de esta manera pues podemos darnos una idea, un ejemplo de lo que estas personas habían pasado y que también incluso en la actualidad nosotros podemos llegar a pasarlo. Porque precisamente somos rechazados por nuestra fe. Otro rechazo que estamos viendo en la actualidad y que nos empieza a afectar y que de alguna manera es una persecución que también ya empezamos a tener, que quizás a lo mejor no la hemos notado todavía, pero lo vamos a empezar a ver, es por ejemplo el motivo de las agendas progresistas. ¿Sabes? Aquellas agendas que hablan acerca de la homosexualidad o que hablan acerca del feminismo, que actualmente también ataquen precisamente a la iglesia cristiana, que a fuerza quieren imponer su forma de pensar, que a fuerza nos quieren vender esa idea, aunque sabemos que de acuerdo a la Biblia eso está mal, o son pecados que no son correctos delante de Dios. Ellos a fuerza quieren imponernos su manera de pensar, incluso algunos, en algunas iglesias tristemente ya están cediendo ante esa situación. Dice, si ponemos la siguiente pantalla, por favor. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 3 al 4, nos dice: por mucho tiempo ustedes hicieron las mismas cosas que hacen los paganos, pues vivían entonces en vicios, malos deseos, banquetes y borracheras, bebiendo con exceso y adorando ídolos abominables. Ahora, como ustedes ya no los acompañan en los excesos de su mala vida, ellos se extrañan y hablan mal de ustedes. De acuerdo a la traducción de Dios habla hoy. Aquí este pasaje se nos quiso poner esa traducción porque es muy clarito lo que nos está diciendo y de hecho por la cual somos rechazados. Antes de nosotros venir al cristianismo, éramos parte de las mismas cosas de ellos. Algunos posiblemente se emborrachaban, vivían con vicios, eran parte de aquellos malos deseos. Y eso pues a final de cuentas nos llevó a adorar a otros ídolos abominables. No necesariamente hincarse a una imagen, a un muñeco de yeso o de madera, sino tener ciertas imágenes. Es decir, estar adorando, por ejemplo, al dinero, al deseo, al egoísmo propio, narcisismo. Entonces éramos parte de ellos, pero si me cambia, cuando nosotros venimos a Cristo y empieza a Él a hacer su obra en nosotros, y empezamos a ser diferentes, entonces ya no podemos participar igual con ellos, ya no podemos participar con las mismas personas con las que antes participábamos, no podemos ser partícipes de los mismos pecados, sino que venimos ahora a ser diferentes. Y por esa razón esa también es una causa por la cual somos expuestos, somos, digamos, tomados a mal. Por esa razón también nos insultan y nos vituperan, como dice su palabra. Sin embargo, a pesar de todo esto, por lo que habían pasado estos hermanos y que ahora también lo estamos nosotros viviendo, también el autor nos menciona que aquellos que, o nos da a entender que habían personas o judíos que no habían pasado por esta situación, sin embargo, se solidarizaron con aquellos que sí lo pasaban, por aquellos que eran tratados de igual manera, es decir, que también habían pasado por las situaciones. Y aquí de esta manera el autor también nos da, o podemos ver aquí un ejemplo de unidad y de empatía y de compañerismo cristiano. Cuando dice, ponemos la siguiente pantalla, por favor. Los versículos 33 y 34 en la Nueva Versión Internacional, en una parte de ellos nos dice: unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución, otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera y también se compadecieron de los encarcelados. Como dice también Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que se lloran. Esto nos habla precisamente de unidad, de empatía que había entre ellos. Y nos da un ejemplo precisamente de unidad y de empatía que había en esta iglesia o con estos primeros cristianos. Ahora la pregunta es, ¿nosotros tenemos la misma empatía? ¿Nos solidarizamos también con sus hermanos? ¿Qué hacemos por aquellos que sufren persecución en estos momentos?
¿O qué hacemos por aquellos que a causa de la fe están luchando contra alguna situación difícil? Que fueron rechazados. Oramos por lo menos por ellos. Les damos la espalda. Cuando muchas veces hablamos de aquellos que sufren persecución y nos imaginamos o nos vamos a aquellos lugares remotos donde están pasando situaciones difíciles, por ejemplo, lugares de Asia, de Asia, por ejemplo, Corea del Norte, China, por poner algunos ejemplos, pues siempre nos conmocionamos y decimos, no, pues vamos a orar por ellos, por esos hermanitos que sufren persecución. Pero sin ir tan lejos, no solo tenemos aquí al lado a nuestros hermanos. ¿Los conocemos? Si no oramos por los que conocemos, digo conocemos entre comillas porque los vemos que están al lado, pero realmente los conocemos. Esa pregunta. Si no oramos muchas veces por ellos y no conocemos sus necesidades, ¿cómo vamos a empatizar con ellos? Aquí es claro. Este pasaje anterior nos muestra precisamente de que cómo se solidarizaban con ellos. Y es porque se hacían también partícipes de sus mismos sufrimientos. Se compadecían de los encarcelados, y compadecer no es tener lástima, sino es darles ánimo, darles aliento, es de alguna manera tratar de ayudarlos en ese sufrimiento por lo que estaban pasando. A eso se refiere, no era tenerles lástima, sino era también tratar de ayudarlos en ese momento de sufrimiento. Y a veces nosotros sabemos que a lo mejor algún hermano está pasando por alguna situación difícil, y qué bueno, pues oraré por él y hasta ahí nada más. No sabemos si a lo mejor económicamente anda mal, o a lo mejor de salud requiere de algo. Afortunadamente creo que aquí en la iglesia no hemos llegado a tanto. Tenemos ciertos ejemplos que pues hemos apoyado de una manera u otra a algunos hermanos que han tenido necesidad. Sin embargo, pues aún así individualmente nosotros debemos de tratar de conocer a nuestros hermanos más, de poder convivir con ellos, para conocer sus necesidades. A lo mejor quizás no podemos darles o apoyarlos económicamente en algo a aquellos que tienen alguna necesidad económica, pero pues ya podemos sentarnos con ellos y orar con ellos. ¿Sí? De alguna manera a lo mejor esas enfermedades que a veces padecen también de alguna manera poderles apoyar en esas situaciones. Cuidados que a lo mejor pueden requerir. Entonces es importante, como les decía, conocernos para poder tener así como ese ejemplo de unidad que tenían aquellos cristianos, primeros cristianos, también nosotros poderlo tener, llevarlo a la práctica. Otra cosa que aquí me llama la atención de esto, que por lo que ellos habían pasado, es que para ellos lo material no era lo primordial, como lo vemos en el versículo 34. Dice, de acuerdo a lo que habíamos leído, que a ellos les habían quitado las cosas, sus pertenencias. Perdón, es que perdí aquí la cita. Porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. El despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Cuántos de ustedes aceptarían que les quitaran algo? Esperemos que no sea el caso, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ustedes a lo mejor les han robado algo, les han asaltado? A mí en lo personal, por ejemplo, en alguna ocasión me levanto muy feliz en la mañana porque acababa de arreglar mi carro, lo había llevado al taller, me lo habían dado ese día, bueno, una noche antes, y dije, bueno, pues ahora sí vamos a ir temprano a alguna parte, voy a invitar a mi esposa a salir a pasear. Y me voy asomando y dije, ¿dónde está el carro? Se lo robaron, desapareció de la cochera. Y pues sí se siente feo, ¿no? Que te roben algo. Que te roben algo de tu propiedad. Digo, si lo han pasado, se siente feo. Entonces imagínense ellos. Como lo han mencionado, ellos habían sido expulsados de Roma, que es a final de cuentas a quienes se refiere este pasaje, a quienes escriben este libro. Entonces les habían quitado sus posesiones, habían sido despojados de todo cuanto tenían. Pero sin embargo, ¿qué es lo que dice este pasaje? ¿Cómo actuaron? Lo aceptaron con gozo. Algunas traducciones dicen lo aceptaron con alegría. Aceptaron con alegría. ¿Quién de nosotros haría eso? Sí, ya me robaron. Pues qué padre, ¿no? Ay, caray.
A mí ya hasta después me empezaron a decir, ay, no te preocupes, va a ser bendición de Dios porque te van a dar un carro nuevo. Ay, ya, de alguna manera para tratarme de consolar. Pero pues es complicado hacer eso. Sin embargo, ellos lo aceptaron. ¿Por qué lo aceptaron? Bueno, porque sabían que tenían una mejor posesión, y esta posesión que ellos tenían era Cristo. Tenían puesta su mirada y su confianza en Cristo. Ellos no tenían su vista en lo material, en lo terrenal. Ellos tenían puesta su mirada en Cristo, en lo celestial. Porque sabían que ellos iban a tener una herencia. Y su herencia no estaba aquí, como ya lo hemos visto también en otros estudios. Su herencia no está aquí en la tierra, sino está en los cielos. Tenían esa esperanza, tenían esa fe de que iban a recibir algo mucho mejor. Por eso que el pasaje nos continúa diciendo. Sufrieron con gozo sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Esa también sería nuestra esperanza de nosotros. También sabemos y tenemos esa fe y esa confianza de que recibiremos o que tendremos una mejor herencia que nos espera en los cielos. Amén, ¿verdad? Gloria a Dios, qué bueno. Qué bueno, entonces no pongamos nuestra vista en lo material solamente, aquí en la tierra. Yo sé que a veces es difícil, te digo, tenemos que comer, ciertamente, tenemos que pagar recibos, agua, luz. Y ahorita con el verano que se viene, pues los recibos de luz están caros, y pues sí nos preocupamos. Sin embargo, eso no debe ser motivo para retroceder o para venir atrás, para dejarnos caer, sino al contrario. Tenemos una mejor esperanza, y ciertamente tenemos que pagar los recibos, pero también tenemos a nuestro Señor Jesucristo, quien nos respalda, quien nos apoya. Y pues obviamente pues tenemos que trabajar para poder pagar esos biles, ¿verdad? Como dice Mateo 6:21, porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, precisamente ¿dónde está nuestro tesoro? ¿A qué le damos más importancia? Porque tristemente también algunos, por desgracia, dejan de venir o de asistir a las reuniones o de aprender la palabra, estudiar la palabra, porque les sale un negocito. Es que me salió un negocio hoy domingo y pues tengo que aprovechar, entonces no, lo siento, hoy no voy a la iglesia. Prefiero mejor ganarme unos pesos que ir a la iglesia. O en la mañana incluso hacemos a un lado la palabra, el tiempo devocional, ya sea en la mañana, en la tarde, cuando tengan su momento devocional. ¿Por qué? Por lo mismo, pues le damos la mejor más importancia, es que tengo que hacer este negocio porque es más importante que orar o que estudiar la palabra. Entonces, ¿dónde está nuestro corazón precisamente? Entonces, es importante también considerar esto. El ejemplo que ellos nos dan es que para ellos lo material no era lo importante, no era lo indispensable. Por esa razón, a pesar de que perdieron todo, lo aceptaron con gozo. Y bueno, de esta manera pues se habla, el autor les recuerda aquello que habían pasado y quise tomar estos sufrimientos por los que habían pasado para de alguna manera ejemplificar lo que a nosotros nos toca. Porque de alguna manera nosotros cuando hemos venido a Cristo, pues a lo mejor pasamos por situaciones, quizás no exactamente como ellos, pero sí llegamos a pasar por situaciones de sufrimiento o luchas, después de lo que hemos conocido. Recuerdo cuando en alguna ocasión, en algunos eventos, en otra congregación, cuando se hacían eventos de evangelismo, siempre se le trataba de decir a las personas, ven a Cristo, para que tus problemas desaparezcan, haciendo referencia de depositar tus cargas en el Señor. Y a veces, por desgracia, se les trata de vender esa idea, si vienes a Cristo, tus problemas desaparecen, o tus cargas desaparecen. Y la gente que a veces tiene problemas y se acerca, viene con esa esperanza. Acepta, se convierte y desaparecen sus problemas. Al contrario, algunos han dicho, oye, pues si me prometiste que no tenía problemas y ahora tengo más. Ahora no solamente tengo problemas con mi jefe porque llego tarde, ahora también tengo problemas en la casa porque no me quieren porque ya me hice cristiano. ¿Sí? Los problemas se multiplican también cuando hay un acercamiento al Señor, cuando venimos a Él. A veces perdemos cosas o estamos envueltos en situaciones difíciles a causa del Evangelio. Ciertamente el Señor nos llama a poner nuestras cargas, depositar nuestras cargas en Él, como también en alguna ocasión también ya se había dado ese estudio, pero eso no implica que vamos a dejar de sufrir, sino al contrario, se vienen pruebas y situaciones más difíciles. Y precisamente por eso ahora el autor les habla, a ellos más bien les continúa hablando, dando esa palabra de ánimo,
Pero de estas palabras que mencionan en el versículo 35 al 38, quiero resaltar dos, que es confianza y paciencia. Vamos a leer nuevamente este pasaje, versículos, Hebreos 10, 35 al 38, que nos dicen: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecha la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. No perdáis pues vuestra confianza, porque es necesaria la paciencia. Aunque regularmente nosotros, cuando hablamos de fe y confianza, por ahora siempre son sinónimos, y cada que hablamos de fe va implícita la confianza, o al revés, cuando hablamos de, o vemos que la palabra viene, en la Biblia, perdón, viene la palabra confianza, lo atribuimos a fe. Aquí en esta ocasión es importante resaltar que hay cierta diferencia. Incluso en las traducciones, la palabra confianza que aquí viene no es la misma de fe, sino es completamente diferente. Porque aquí la palabra confianza implica la práctica de la fe, que nos enseña precisamente a descansar en el Señor. Aquí esto es importante que le pongamos un poco de atención, porque eso nos va a dar precisamente, nos da el secreto de cómo ellos habían resistido todas esas situaciones difíciles. Y también de alguna manera el autor nos enseña cómo podemos poner en práctica esta fe. O por qué estas situaciones nos llevan a poner en práctica la fe. Y es que la fe implica creer en algo que no se ve, como de hecho lo vamos a ver el próximo domingo, en los próximos estudios. La fe implica creer en algo que no se ve. Pero la confianza se va adquiriendo mediante la experiencia. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, voy a poner un ejemplo que a lo mejor todos alguna vez han pasado. No sé cuántos de ustedes sepan andar en bicicleta. O recuerden cuando aprendieron a andar en bicicleta, en moto, dice mi hermano. Bueno, si recordarán a lo mejor los primeros momentos como que nos subíamos a la bicicleta cuando éramos niños y a lo mejor hasta le ponemos rueditas, ¿no? Porque no teníamos confianza de que nos fuéramos a desbalancear y nos cayéramos. No le agarrábamos mucha confianza. O cuando aprendemos a manejar carros, la mayoría de ustedes saben manejar carro. Igual, más si es estándar, ¿no? Como que no soltábamos bien el freno porque ya empezaba a tambalear. Entonces, cuando apenas estamos aprendiendo a manejar un vehículo, pues sí, nos cuesta trabajo, pero ya empezamos poco a poco a agarrarle confianza y nos soltamos. Y nos soltamos, ya finalmente le quitamos los apoyos a la bicicleta o ya podemos andar con más confianza en el vehículo. Pero observen que todo eso fue mediante la práctica, mediante el estar ahí practicando en el vehículo o en la bicicleta. Entonces fuimos agarrando precisamente esa palabra que tenemos, que fuimos agarrando confianza. A eso se refiere. Pero fue mediante la práctica. Entonces, es lo mismo lo que está aplicando aquí el autor. ¿Sí? Ellos pasaron por una serie de situaciones difíciles, persecuciones, luchas, rechazos de su misma gente. Sin embargo, todas las situaciones difíciles por las que ellos habían pasado les estaba llevando a ejercer su fe, a depositar su fe en el Señor. Estaban empezando a ejercer esa confianza. Por eso es que aquí el autor ya les dice, no pierdan esa confianza que ya han ganado. No perdáis pues vuestra confianza, que ya tiene un galardón, es decir, que ya tiene su premio. Todo eso por lo que ustedes han pasado, a final de cuentas, ya les va a ser retribuido en algún momento, ya les va a ser reconocido y tendrán su premio, su galardón. Y todo eso, a final de cuentas, nos lleva porque es necesaria la paciencia. ¿Qué tiene que ver la paciencia con la confianza? Bueno, esa respuesta nos las da Santiago, capítulo 1, versículos 3 al 4, para que quede un poquito más claro este punto. Ponemos la siguiente pantalla, por favor. Santiago, capítulo 1, versículos del 3 al 4, que nos dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa o cosa alguna. En la traducción Dios habla hoy nos dice, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Cuando su fe es puesta a prueba, es decir, cuando son probados, cuando vienen esas situaciones difíciles, cuando vienen esas persecuciones, esos rechazos a causa de nuestra fe. Ustedes aprenden a soportar con fortaleza
el sufrimiento. Es claro que vamos a sufrir, que vamos a pasar por situaciones difíciles, pero eso precisamente es lo que nos lleva a soportar esas situaciones difíciles. Y yo creo que esto sería como una medida de madurez, de crecimiento espiritual. Porque quizás habrán algunos que ante la prueba o la lucha difícil que puedan tener, empiezan a tambalear y empiezan a decir, no, pues mejor ya no, mejor tiro la toalla. Que a final de cuentas era parte del mensaje, era la razón por la cual el autor de Hebreos les hablaba a estos judíos cristianos. Porque algunos de ellos ya estaban pensando en retroceder, en tirar la toalla, como recordaron lo que vimos la semana pasada. Ya estaban pensando en tirar la toalla, en regresar, en retroceder. Sin embargo, cuando realmente aprendemos a aplicar la fe, aprendemos a depender del Señor, pues esos sufrimientos empezamos a soportarlos, como aquí nos habla en esta traducción. Como dice más adelante, pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena. Nuevamente, como mencionaba hace un momento, es una forma de ver qué tan maduros somos ahora actualmente. ¿Soportamos la prueba o ya queremos doblar las manitas ante una situación difícil? Entonces, cuando estemos en medio de la dura lucha, no tengamos miedo, temor. Seamos pacientes. Aquí es precisamente donde entra la paciencia. Y esto, a final de cuentas, es lo que produce la paciencia. Soportemos con fortaleza el sufrimiento. De esta manera el Señor nos está también perfeccionando y llevando a alcanzar la madurez espiritual, la santificación. Esta es la forma como el Señor nos moldea a través precisamente de estas situaciones difíciles. Recuerden, también hay un pasaje que nos dice que nosotros somos el barro y Él es el alfarero. Y no sé si ustedes han visto alguna ocasión cómo hacen al barro cuando el alfarero le va a dar forma. Hay por ahí una película. Y hay por ahí también otros videos donde agarran la bola de masa y la soltan. Le echan agüita, la vuelven a soltar y luego lo empiezan a dar forma. Y si no queda, otra vez. Y luego por ahí, en alguna ocasión me acuerdo que vi que todavía aparte le dan un golpe en medio cuando van a hacer una jarra. O sea, la golpean para irle dando forma. Es lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, nos está dando forma. Y a veces va a ser duro, va a ser fuerte. Y nos va a tocar sufrir y vamos a perder ciertas cosas. Cosas que a lo mejor para nosotros ahorita son ganancia, y hablando de cosas materiales o cosas que nos rodean, incluso personas que a lo mejor estimamos mucho pero que no se han convertido y que a lo mejor tenemos que perderlas a causa del Evangelio. Incluso familia, a veces también tenemos que perder familia a causa del Evangelio. Y eso por poner algunos ejemplos que se me vienen a la mente, pero yo sé, estoy seguro que cada uno de ustedes en su interior ha pasado situaciones difíciles y quizás ustedes saben cuál es esa pelea, cuál es esa lucha encarnizada, la que tienen día a día, por la que están pasando. ¿Cuál es esa situación difícil por la que pasan? Quizás algunos se enfrentan a soledad, quizás algunos se enfrentan a algún problema con algún vicio, con algún pecado que no han podido dejar, porque también es una lucha que a veces que se tiene. Vicios que se tienen que dejar atrás, situaciones difíciles que se tienen que dejar atrás, que sabemos que está mal ante los ojos de Dios y por lo tanto tenemos que arrepentirnos. Son peleas espirituales también que se tienen. Esa es la lucha espiritual que tenemos día a día. Lo dice que eso al final de cuentas nos llevará a esperar, la paciencia la necesitaremos para esperar el cumplimiento del objetivo de su fe. Como dice el pasaje que hemos leído. Perdón, nuevamente en el libro de Hebreos, versículo 36, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál es esa promesa? La vida eterna. Esa promesa que vamos a esperar, que tenemos que esperar, es la vida eterna, precisamente.
también nos dice, porque habiendo hecho la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios al que se refiere aquí el autor es lo que ya nos había hablado antes, lo que hemos visto antes en Hebreos 8:10 y 10:16, donde en ambos casos nos dice que este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Es decir, esa ley que el Señor ya ha puesto en nuestros corazones. Continuando, dice el pasaje, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Esas leyes que ya ha puesto en los corazones, ya han sido escritas en nosotros, es precisamente la voluntad que tenemos que cumplir ahora, que vamos a estar cumpliendo ahora. Entonces, entre tanto que llega el momento de tener la promesa, de obtener la promesa que ya nos ha sido dada, pues mientras tanto tenemos que cumplir la voluntad de Dios. Mientras estemos aquí en la tierra, aquí en este lugar, pues tenemos que estar buscando la manera de cumplir la voluntad de Dios. Entonces es importante precisamente tener en cuenta esto. No únicamente estamos aquí porque tengamos que sufrir, sino también tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo? Bueno, precisamente en esas leyes que ya han sido puestas en nuestros corazones, que ya han sido escritas en nuestras mentes. Como habíamos visto la semana pasada, aquel que realmente ha sido convertido, pues pasa o que ha creído realmente, que ha sido salvo realmente, pasa por un proceso de conversión. Es decir, las leyes que el Señor ha puesto ahora en nuestras vidas tenemos que empezar a respetarlas y a llevarlas a cabo. Entonces, seamos pacientes en las pruebas y tribulaciones y cumplamos precisamente la voluntad de Dios que ha sido puesta en nuestros corazones. Además, el autor de Hebreo les refuerza estas palabras que les acaba de decir, haciendo referencia a un texto de Habacuc. Ponemos la siguiente pantalla, por favor. Habacuc 2, versículos 3 y 4 nos dicen, porque la visión tardará por un tiempo, mas apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Este es el pasaje que hace referencia el autor de Hebreos en el versículo 37 y 38. Desde 38 de Hebreos nos dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. En este pasaje se les insta precisamente a ser pacientes en la espera, esperar un poco más, porque aún un poquito, es decir, espérense tantito. ¿Qué es la vida para el Señor? La vida en este lugar. ¿Cuánto tiempo puede durar? A lo mejor para nosotros un año es mucho, pero para Él es nada. ¿Sí? 1000 años, para Él son como un día. Entonces, seamos pacientes. Aprendamos a esperar en el Señor. Porque la promesa que ha sido dada, que está por venir, vendrá. No tardará en llegar. Esa promesa de salvación que nos ha dado se va a hacer efectiva en algún momento de nuestras vidas. Dice la Nueva Traducción Viviente, dice del versículo 3 de Habacuc, dice, porque la visión se realiza en tiempo y señalado, marchas hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Y mientras tanto, tenemos que cumplir la voluntad del Señor. La traducción Dios habla hoy nos dice, del versículo 4 de Habacuc, nos dice, escribe que los malvados son orgullosos, pero los justos vivirán por su fidelidad a Dios. Está hablando precisamente de vivir fieles a nuestro Dios. No retroceder, sino mantenernos en fidelidad. Cumplir su voluntad precisamente. Aquí precisamente por eso quise tomar este versículo, este pasaje al que hacía referencia a Hebreos, porque habla claramente lo que el autor les estaba diciendo precisamente a aquellos judíos, de ser pacientes y mientras tanto que llega la promesa, vivan cumpliendo la voluntad de Dios, vivan en fidelidad a Dios. Y es lo mismo que aplica para nosotros, vivir en fidelidad. ¿Cuándo se va a cumplir la salvación? Bueno, precisamente cuando el Señor venga. ¿Qué es precisamente lo que les dice? Es la referencia también a lo que se hace aquí, que vendrá el momento, aquel que ha sido anunciado vendrá, volverá. Él ya vino hace años a dar su vida por nosotros, vino a la cruz, vino a salvarnos. Pero nos ha dejado también la promesa de que Él va a volver, Él va a regresar.
¿Cuántos de nosotros esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo? Amén, ¿verdad? Y lo esperamos con ansia, ¿sí o no? Esperamos que ya Él venga pronto. Algunos quizás con temor por lo que se dice del Apocalipsis, ¿verdad? Pero realmente hay que esperarlo con ansias. ¿Qué es lo que ellos al final de cuentas era su esperanza? Esperaban que Él regresara en cualquier momento. Desde ese entonces hasta el momento vivimos esperándolo. Y cuando Él regrese, si ustedes observan en las Escrituras, ¿no?, habrá quienes sean resucitados y aquellos que hayamos quedado seremos arrebatados para estar con Él. Es entonces cuando se va a hacer efectiva esa salvación, la vida eterna. Ahora finalmente el autor termina con el versículo 39, termina estas palabras de ánimo que les da a estos hermanos, dándoles un voto de confianza. Versículo 39 de Hebreos, del capítulo 10, dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, con estas palabras el autor les está dando un voto de confianza. Y además se incluye. Recuerden que la semana pasada hablábamos de que, mencionaba de que el pasaje muchas veces se trata de hacer, o se tratan de darlo a entender como que se pierde la salvación. Incluso este versículo algunos también tratan de darle esa interpretación por lo que dice, haciendo énfasis en lo primero, que no son de los que retroceden. Sin embargo, todo lo contrario, este pasaje está afirmando que ellos ya han sido salvados. Por eso dicen, no somos de los que retroceden para perdición. Nosotros no vamos a retroceder, no vamos a apostatar. Porque ya tiene esa fe, esa convicción de que ya han sido guardados en Cristo. Por eso dice, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Somos los que tenemos esa fe para preservarnos. ¿Qué es preservación? Bueno, preservación del alma significa precisamente que es tener fe, que se guardan, es decir, que se cuidan, que cuidan esa fe, que se mantienen firmes. Precisamente que trabajan para permanecer firmes en esa fe, los que perseveran. Eso es preservación del alma. Eso también de alguna manera es a lo que se refiere Santiago con cuidar la salvación, no de que se vaya a perder, sino de que mantenernos en esa santidad, buscando hacer la voluntad de Dios, buscando cumplir esa voluntad de Dios. Eso es preservar. Entonces aquí es claro que el autor les está diciendo, hemos sido salvados, conocemos el Evangelio, fuimos iluminados, pasamos por una situación, o pasaron por una situación difícil, pero sin en cambio no somos de los que retrocedemos. No retrocedan. Para aquellos que estaban en ese momento pensando, ya a lo mejor estaban a punto de tirar la toalla, a final de cuentas estas eran las palabras de aliento, no tires la toalla, deja de pecar, no tires la toalla. Nosotros no hemos sido llamados para retroceder, sino para ser salvos. Pedro, en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Que sois guardados por el poder de Dios. Somos guardados en el poder de Dios. Nuestra lucha ahora, como dice la palabra, nuestra lucha que no es contra carne ni contra sangre, sino contra potestades. Nuestra lucha no es de nosotros, no es con nuestras propias fuerzas, sino es con el poder de Dios, porque somos guardados en Él. Eso es precisamente lo que nos lleva a no retroceder y a estar firmes en la fe. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Cuando llegue el momento precisamente de ser efectiva esa salvación que ahora tenemos. Entonces mantengámonos la confianza firme, los ojos puestos en el Señor Jesucristo, porque Él ya nos ha dado la victoria. En Él ya nos ha dado la victoria. Y asimismo por Él somos guardados. Y además tenemos otra promesa. La Biblia también nos da promesas a nosotros. Tenemos una firme promesa de que nada nos separará del amor
de Cristo. Ponemos la siguiente pantalla, por favor. Y con esto quisiera terminar. Romanos 8, 35 al 39 nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó, por la cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Cuál es la lucha por la que estás pasando tú en esta hora, hermano? ¿Cuál es esa lucha por la que pasas todos los días? O a la lucha a la que te enfrentas todas las semanas. ¿Cuál es esa pelea por la que estás luchando como un gladiador todos los días? Yo no la conozco, tú la conoces. Tú sabes por qué a qué es a lo que te enfrentas. A qué situación o sentimiento te encuentras. Sentimiento quizás de soledad, como mencionaba un momento, quizás alguna enfermedad que no te deja en paz. Y que quisieras que se fuera, como el apóstol Pablo alguna vez dijo: quita de mí este aguijón. Situaciones difíciles. No lo sé, tú conoces, apenas tú conoces tu vida. Sin embargo, aquí está precisamente esa palabra de ánimo. No retrocedas, no somos de los que retrocedemos, no desfallezcas. Mantengámonos firmes, buscando hacer la voluntad, buscando cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas, sin retroceder. Porque no somos de los que retrocedemos, no somos de los que volvemos atrás, como dice el canto, como dice la alabanza. No somos de los que volvemos atrás. Estas eran las palabras de ánimo que les daba precisamente el autor de Hebreos a aquellos primeros judíos. Que habían sido perseguidos, que habían sido expulsados de su lugar donde vivían, que les había sido retirado todo cuanto tenían, y sin en cambio lo habían entregado con alegría, porque su vista no estaba aquí en la tierra, estaba en el cielo. Que a pesar de que fueron vituperados y fueron insultados y expuestos al escarnio público, aún así se mantuvieron firmes. ¿Cuántos de nosotros nos mantenemos firmes también en nuestros trabajos, cuando escuchamos que a lo mejor hablan mal de nosotros, o mal de los cristianos, por algún mal ejemplo que han visto? Es doloroso ciertamente ver a veces en las redes sociales, en los videos, cómo se burlan de la iglesia, y más por aquellas personas que dan mal ejemplo, por aquellas sectas, porque no les puedo llamar hermanos, son sectas a final de cuentas, que se tiran al piso, que hacen cosas que no tienen que ver con la Biblia. O incluso iglesias de sana doctrina, o de buena doctrina, entre comillas, que dan mal ejemplo, mal testimonio por actitudes que lo que predican no lo llevan a la práctica. Es triste y es doloroso. Sin embargo, debemos mantenernos firmes en la fe precisamente. Y nosotros dar ese ejemplo, ser ese testimonio de que nosotros no somos así. Y mantenernos firmes precisamente. Y si hay algo que nos hace sufrir, que nos duele, que nos está afectando en esos momentos, es el momento de ponerse en las manos del Señor. Porque Él ya nos ha dado esa victoria sobre ese problema. Es entonces como podemos venir y descansar en Él. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dice su palabra. Descansemos, aprendamos precisamente. Es precisamente que la práctica o estas situaciones difíciles nos llevan a practicar la fe. Estas luchas del día a día nos llevan precisamente a poner en práctica esa fe, a depositar nuestra confianza. Y así entonces aprendemos a descansar en el Señor. Es la única manera. Amén. Voy a invitar para que hagamos una oración. Al terminar esta oración, como les mencionaba al principio, después de la oración quiero pedir a mi hermano que nos ayude con la siguiente pantalla para que veamos la historia de este canto. Quisiera terminar con esa imagen. O bueno, lo ponemos de una vez y después, si me regalan 5 minutos, después hago la oración y terminar esta historia. La siguiente. Cuenta la historia de una familia en India. En una pequeña aldea vivía una familia que había aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Esto alborotó a la gente de la aldea, tanto que se formó una turba airada
que llevó a la familia a la plaza de la aldea por la fuerza. El jefe de la aldea se enfrentó a ellos y le dijo al hombre: si tú y tu familia no se retractan de vuestra fe, todos morirán. El hombre no sabía qué hacer ni qué decir, así que lo único que le vino a la mente fue una canción que él escribió cuando entregó su vida a Dios y comenzó a cantar: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Pero ocurrió algo lamentable. Sus hijos fueron muertos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Le dieron otra oportunidad. Esta vez, la vida de su esposa era la que estaba en riesgo, pero él siguió cantando: aunque me dejen, yo sigo a Cristo, no vuelvo atrás. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Después de la muerte trágica de su esposa, le dieron una última oportunidad, esta vez para salvar su propia vida, pero él siguió cantando. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. A pesar de que ese hombre y su familia murieron aquel día, ocurrió algo sorprendente. Se sembró una semilla en el corazón del jefe de la aldea, una semilla que comenzó a crecer con el tiempo. Finalmente, el jefe reunió a toda la comunidad en la misma aldea, en la misma plaza, y abandonó su antigua fe y declaró su entrega a Jesucristo. La gente lo celebró con alegría y el evangelio se extendió por toda la comunidad, no solo en la aldea, sino en toda la región, porque habían visto una fe verdadera y habían conocido el verdadero carácter de Dios. Todo esto gracias a una familia que creía en el sacrificio hasta el punto de entregar su vida. No vuelvo atrás. El poderoso Dios de Israel es nuestro Dios. En Él podemos confiar, y si obedecemos sus requerimientos, obrará por nosotros tan señaladamente como lo hizo por su antiguo pueblo. Todo el que procure seguir la senda del deber se verá a veces asaltado por la duda y la incredulidad. El camino estará a veces tan obstruido por obstáculos aparentemente insuperables que ello podrá descorazonar a los que cedan al desaliento. Pero Dios les dice: sigan adelante, cumplan su deber cueste lo que costare. Las dificultades de aspecto tan formidable que llenan el alma de espanto se desvanecerán a medida que, confiando humildemente en Dios, ustedes avancen por el sendero de la obediencia. Hoy en día, cada uno de nosotros hemos tomado esta decisión y cada uno hemos afirmado: he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Padre, quiero agradecerte, Señor, en esta hora, la bendición que nos has dado, Señor, de poder estar escuchando tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado, de aliento, de ánimo, Señor. Que esta palabra, Señor, que llegue a los corazones, Señor, que tengan que llegar, Señor. Redarguyan, Señor, lo que tengan que redarguir. Alienten, Señor, a aquel que tenga que ser alentado, Padre. Fortalécenos día a día, Señor, en tu voluntad, Señor. Permítanos cumplir tu voluntad, Señor, para poder continuar, Señor, madurando, creciendo espiritualmente, Señor. Sabemos que las pruebas y las situaciones, Señor, difíciles por las que a veces tengamos que pasar, tendrán que venir. Sin embargo, tenemos que mantenernos firmes en la fe, confiando en ti.
siendo pacientes, Señor, hasta el día de tu venida. Gracias, Señor, porque sabemos que en lo individual cada uno de nosotros, Señor, habrá de seguir luchando y ser fortalecidos por ti. Y en lo general sabemos que en algún momento, Señor, esta persecución que empieza a iniciar también nos llegará a tocar a esta iglesia u otras iglesias, Señor. Sin embargo, tenemos la fe y la confianza puesta en ti, que nos mantendrás guardados y que algún momento, Señor, habrás de venir. Que te esperamos con ansia, Señor. Ven, Señor Jesús, pronto, Padre. A ti sea toda la honra y toda la gloria, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén.